Conversaciones para entender lo que está pasando. Pauta de análisis. Vamos a ir sin titulares porque tenemos ya nuestro invitado instalado en estudio, Gerardo Gómez, para poder profundizar en temas y un poco también lo que veníamos conversando en el programa anterior con el exministro de Seguridad Luis Cordero. Tiene que ver con poner foco en cómo nos vamos ordenando como sociedad, cómo nos hacemos cargo de la situación de jóvenes después de esta tragedia brutal que vimos la semana pasada de la muerte en manos de otros jóvenes, de un niño de 12 años. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenos días. Pudo haber sido un seminario porque habló recién Luis Cordero Podríamos haberlos tenido juntos. y ahora el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabata, a quien le agradecemos enormemente esté aquí en el estudio porque algunos temas evidentemente se van a tocar con lo que le preguntábamos a Luis Cordero recién sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, bienvenido a Pauta y gracias por acompañarnos. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muchísimas gracias. Acérquese más al micrófono. Muchísimas gracias, Claudia, Gerardo, por convidarme a conversar hoy día con usted y muchos saludos a todos los radioescuchas de Pauta. Muchísimas gracias por esos saludos. Partamos directo después porque hay un montón de otros temas por hablar, pero el gobierno va a proponer que menores de 16 y de 17 años que cometan delitos graves sean transferidos a la jurisdicción penal ordinaria. Son indicaciones que entiendo que el gobierno va a hacer a una moción presentada por el entonces diputado Lonton, un actual senador, y que está en segundo trámite en el Senado. O sea, endurecer el endurecimiento de medida para que las penas de los adolescentes se determine con las reglas de los adultos. ¿En qué consiste esta propuesta? ¿Se va a hacer? Y después hablemos, ¿no? de lo que decía un poco el exministro de Seguridad, Luis Cordero, de que no puedes tratar como adulto a jóvenes de 16 años, por lo que puede implicar la cadena, digamos, de que se desata ahí. Sí, a ver, son varias cosas las que el gobierno ha estudiado. Lo primero, yo quiero señalar que este es un tema que se viene conversando hace bastante tiempo. Lo dijo el presidente José Antonio Kast, lo dijo también el ministro de Seguridad, ¿no es cierto?, Martín Arrau. Son temas que hemos conversado con anterioridad. De hecho, también en la Comisión de Constitución del Senado, cuando se trataba esta moción parlamentaria de Renovación Nacional, el gobierno también la apoyaba porque le parecía que era relevante analizar algunas reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Esta moción parlamentaria, que hoy día se encuentra en segundo trámite constitucional para ser aprobada en general por la Sala del Senado, lo que apunta es a algunas materias que son fundamentales. En primer lugar, es establecer que respecto de ciertos delitos que son bastante graves y tal vez el de mayor ocurrencia que vemos, el llamado portonazo, ¿no es cierto?, el robo con violencia o con intimidación, cuando es cometido por menores entre 14 y 16 años, la penalidad se va a aumentar de 5 a 10 años. En segundo lugar, esta moción parlamentaria lo que busca es eliminar un artículo que establecía que la pena, cuando se trata de menores de edad, ¿no es cierto?, se va a aplicar desde el rango inferior. A esa moción, que tiene algunas otras cuestiones de carácter procesal, el gobierno va a ingresar algunas indicaciones. ¿Hoy día? No hoy día, Claro. pero próximamente todavía no está votado la idea de legislar en general por el Senado, por lo tanto falta ese trámite, estamos en semana distrital. No digo, la entrega del gobierno a Por una eso que moción. estamos en semana Ya. distrital, por lo tanto hay que esperar, ¿no es cierto?, que vuelva a sus Sí. labores El Congreso de la próxima semana. Entonces, hay algunas indicaciones. La primera de ellas, ¿no es cierto?, dice relación con establecer algo que no existía antes, que es la reincidencia o reiteración de delitos por parte de menores de edad, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, aumentar en ciertas circunstancias también la pena. En segundo, Pero, perdón, ministro, para poder entender y hacerle seguimiento, ¿no se trata entonces la discusión de bajar la edad a 13 años, como lo han planteado algunos, Sí. sino que mantener la edad de 16 años en adelante, pero endurecer penas desde allí en adelante? 14 en adelante. Sí, a nosotros nos parece que hoy día el tema debe abordarse desde la perspectiva de las reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El gobierno también quiere en esto ser bastante claro. También ha establecido un régimen que se llama, un proyecto de ley que se llama de responsabilidad parental, porque nosotros creemos que es relevante también preocuparse de lo que está ocurriendo con jóvenes menores de 14 años que cometen hechos ilícitos desde un punto de vista preventivo. Y eso significa hoy día también involucrar a los padres en la educación de estos hijos. Y entregar herramientas que les permita desde la parte de la prevención y de la colaboración con las familias salir a enfrentar el problema que hoy día tenemos. Pero no está en la carpeta hoy día actualmente el gobierno rebajar la responsabilidad penal, sino más bien abordar modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes, entre las cuales está establecer la reincidencia, que antes no existía. En segundo lugar, una cuestión bastante importante. Hoy día, cuando un menor es condenado y cumple 17 años y 6 meses y la pena va a exceder los 18 años,
El Servicio de Reinserción establece un informe para que este menor continúe en el centro juvenil o pase a un centro penitenciario, a una sección juvenil. Y esto último no se está cumpliendo. Entonces también parte de la indicación es que los jóvenes que cometen estos delitos graves, que les queda tiempo de pena por cumplir, la cumplan en un centro penitenciario, en una sección juvenil. Hoy día estos centros penitenciarios especiales existen dentro de las cárceles. Hay 611 cupos, de los cuales solamente se están utilizando 61. Por lo tanto, ¿Y qué pasaba con alguien que a los 16 años cometió un homicidio, que está condenado a 10 años en régimen cerrado, ¿no? Si lo comete a los 14 son 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Continuaba entonces cumpliendo la condena en el centro de reclusión de jóvenes. ¿Hasta los 20 y Lo tantos? que evidentemente genera, ¿no es cierto?, una contaminación criminal relevante. Entonces, esa es otra indicación al artículo 56 de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Otra modificación que también vamos a indicar, ¿no es cierto?, es lo que usted me señalaba, esto de poder ser juzgado como adulto. Nosotros vamos a establecer un procedimiento que hoy día existe en Estados Unidos y en Europa, en virtud del cual el juez de garantía, en una audiencia, ¿no es cierto?, preliminar, va a establecer si el joven entre 16 y 18 años que comete uno de los delitos graves que están establecidos en este proyecto de ley, va a ser juzgado y eventualmente condenado conforme a las reglas de la justicia adulta. Ministro, ¿y qué hablamos esta mañana con Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos? Primero, el porcentaje mayoritario, lo decía Luis Cordero recién, de jóvenes que delinquen es a partir de los 16 años. Él dice que son más del 70% a esa edad. Pero hay también un 20 y tantos % de jóvenes que parten a los 10, 12 años. ¿Qué va a pasar en el caso de los más pequeños, de los de 14 años, que también participan, por ejemplo, en una encerrona? Bueno, de los mayores de 14 años, lo que le acabo de decir, las indicaciones... Pero el de 13. El de 13 yo creo, de verdad que nosotros tenemos que abordar el problema con este régimen de responsabilidad parental, entregar herramientas de educación. Pero, ministro, yo pienso... Si uno mira el mapa de las familias en Chile, usted le puede pedir a una familia que a lo mejor es una mamá soltera, que cuida a la abuelita, porque hagámonos que la familia en Chile no es la familia mamá, papá, 3 hermanitos. Muchas son mujeres solas que crían. ¿Le puede pedir usted que pague los costos de una señora que a lo mejor vive con la justa? Digo, hagámonos cargo de la realidad es que y no estoy solo hablando, del deseo. perdón, yo no hablaba para pagar costos. Sí, ya. Estoy hablando de entregar herramientas colaborativas, porque también tenemos que enfrentar el problema de la perspectiva de la educación, desde la perspectiva de la crianza, desde la perspectiva de la colaboración que debemos tener los padres para desarrollar nuestras obligaciones. Y déjeme decirle más, nosotros con la actual legislación lo que también estamos cumpliendo, y eso no hay que perder de vista, son convenios internacionales suscritos por Chile. La edad de responsabilidad penal a los 14 años obedece precisamente a dictámenes o directrices, ¿no es cierto?, que se encuentran hoy día en la Convención de Derechos del Niño. Entonces también estamos actuando dentro de esas reglas que nos hemos dado, ¿no es cierto?, como Estado, como gobierno. Ministro, usted escucha el ministro de Justicia, Fernando Rabat, conversando con Pauta de Análisis. No me quedó claro qué pasa en el caso, me voy a poner los delitos más extremos para que se entienda más fácil. Un homicidio cometido por un menor de 14 años actualmente queda 5 años. Esa es la pena máxima que puede acceder, ¿no? Que se puede imponer sobre él en un sistema de régimen cerrado. ¿Seguiría de 14 y 15 años en los 5 años o cambiaría al de 16 y 17 que puede ser hasta 10? No, la indicación que el gobierno va a presentar precisamente en ese tipo de delitos, ¿no es cierto?, va a aumentar la pena en régimen cerrado para un menor entre 14 y 16 años a 10 años. Ya, cambiaría entonces, aumentaría el doble. Lo que va a hacer es hasta el doble. endurecer, y por eso también se establece la reincidencia, por eso también se establece la reiteración, por eso también se establece la obligación de que ese menor de 17 años y 6 meses cumpla efectivamente la condena. Y déjeme agregarle más, también es muy relevante que vamos a hacer una intervención importante en los centros de detención juvenil para que Gendarmería tenga un control mayor respecto de estos delitos graves que están en el listado del proyecto de ley, respecto de menores entre 16 y 18 años, hay un control mayor de las visitas, de las encomiendas. Hoy día Gendarmería se queda fuera de los recintos de detención de menores. ¿Se fija? Y adentro están los cuidadores. La idea es que tanto la directora del Servicio de Reinserción Social Juvenil como el director de Gendarmería puedan convenir la forma como vamos a hacer efectiva estos regímenes, ¿no es cierto?, cuando se trata de una... Sería una cárcel de jóvenes. ¿Pueden estar con Gendarmería adentro o no? Hoy día no lo están, están. Hoy día pero podrían. Esa es la idea, que, ¿no es cierto?, nosotros también por vía de la indicación queremos hacer efectivo que haya un control. Pero O sea, Gendarmería eso adentro. es una cárcel para jóvenes.
Hoy día se llama Centro de Detención Juvenil. Pero para llamarlo, porque Suecia tiene una cárcel hoy día para Pero jóvenes. se llama Centro de Detención Ya. Juvenil. Ya, pero se va a llamar, pero si entra es un Gendarmería, ya... Es que no es que entre es que de Ya. nuevo, en esto hay que ser bastante claro. Sí. Estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de jóvenes entre 16 y 8 años, estamos hablando de jóvenes que van a tener una pena que puede llegar a los 10 años. Y lo que se estamos diciendo es que hoy día dentro de esos centros va a existir un control efectivo. ¿Y un control efectivo de qué? No las solo visitas, perimetral. de las visitas, de las encomiendas, para evitar, ¿no es cierto?, tráfico de droga, para evitar contagio criminológico, o sea, hacer efectivo, porque no nos olvidemos también que la reinserción supone un control efectivo de los jóvenes. Cuando no tenemos este control efectivo, no estamos cumpliendo con el rol que tiene la reinserción, que es evitar la reiteración. Se infiere de lo que usted está diciendo que actualmente, como es control solo perimetral, pueden hacer muchas cosas más allá de lo que se les permite o deberían hacer dentro de esos 4 muros, ¿no? La experiencia da cuenta de que ellos así, y en algunos centros, ¿no es cierto?, uno recibe información sobre ese sentido que evidentemente representamos, ¿no es cierto?, a las autoridades y que queremos poner coto evidentemente lo antes posible. ¿Y qué pasa con los adultos, los reclutadores que siempre se dice, Sí. ellos son los que están metiendo a estos jóvenes porque son un negocio muy Sí. bueno para ellos? Sí, el gobierno también le va a poner suma urgencia a un proyecto de ley que hoy día se sanciona con un agravante general a aquel que comete delitos con menores. Pero nosotros queremos dar suma urgencia a un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que establece un delito autónomo de aquel que se vale de los jóvenes, de los menores, de la organización criminal, que se vale de los jóvenes y menores para cometer delitos. Y nos parece, ¿no es cierto?, también que va a ser importante tipificar en forma autónoma ese delito. ¿Mm? ¿Esto se presenta, ministro, la próxima semana? Sí, son urgencias que se Sí. dan generalmente los días viernes para la discusión parlamentaria de la semana siguiente. Bien. Hablamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabal. Lo quiero llevar también a otros temas. Estos días también... Felipe, oiga, estos estos días han estado muy noticiosos para el Muy, Ministerio de Justicia, muy. eso es verdad. Es que también está en curso la definición por un proyecto de indulto general a Sí. uniformados condenados por el 18 de octubre. Y uno ve que hay variaciones al interior del oficialismo respecto de si se van a llevar adelante estos indultos o no. ¿Cuál es la postura suya como ministro de Sí, Justicia? desde el punto de vista de los proyectos de ley, ¿no es cierto?, de indulto general, y entiendo también que hay un proyecto de ley sobre una amnistía, el Ministerio de Justicia no se va a pronunciar, pues es una cuestión de carácter político que le corresponde resolver al Congreso. El Ministerio de Justicia lo que sí puede señalar es que lo que se refiere a los indultos particulares que corresponden a una atribución del presidente de la República, estos se van a analizar y se han estado analizando caso a caso, como lo he dicho siempre, recabando los antecedentes. Nosotros tenemos una obligación constitucional que consiste precisamente en pronunciarnos cuando cualquier ciudadano le efectúa por la vía del derecho de petición, un requerimiento al presidente de la República. Y en eso hemos estado. Y ese caso a caso que están haciendo actualmente, ¿usted tiene una... Es decir, ¿están todos aprobados? ¿Hay algunos que han sido rechazados? Ninguno todavía está en etapas de los que le interesa a la ciudadanía, ¿no es cierto? Ninguno de ellos está en una etapa resolutoria. Punta Peuco cambió en un momento, ¿no? Ahora vuelve a ser lo que fue en su origen, un penal para personas que uniformados que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Sí. A ver, esta es una materia que en esto también quiero ser bastante claro. Es el director de Gendarmería quien determina las personas privadas de libertad que se encuentran en los penales, ¿ya? Y por lo tanto, quienes van a encontrarse en Punta Peuco, en Tiltil, ¿no es cierto?, o en Colina, es de resorte del director general de Gendarmería, ¿no es cierto? Y tendrá las razones de carácter técnico, muchas veces relacionadas con un perfil, ¿no es cierto?, de las personas condenadas, muchas veces por razones de seguridad que el director de Gendarmería determina que se encuentren en uno o en otro penal. Ya, pero eso tiene que ver en el fondo con revertir una medida que había tomado el gobierno anterior, ¿no? De convertir Punta Peuco en un espacio Para reos abierto, comunes, para reos comunes. Ese es un punto. Y el otro punto que también fue muy activo en la campaña es si indultar o no a personas que ya están, ¿no es cierto?, en una edad mayor y enfermos. Sí. ¿Ese sigue siendo un proyecto para usted como ministro de Justicia? Porque también es muy controvertido, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Todo es controvertido, ¿no es cierto? Pero cuando se trata a veces de la dignidad humana, ¿no es cierto? Y muchas veces una persona está en un estado de salud muy complejo, hay situaciones de personas que están establecidas por sentencia judicial como enajenados mentales, creo que hay que darle una mirada, ¿no es cierto?, más allá
gravedad del delito cometido. Y esa es una cuestión que la aplica a cualquier persona en cualquier circunstancia. Pero cuando son delitos de lesa humanidad, a cualquier persona en cualquier circunstancia, creo que es muy relevante atender muchas de esas circunstancias. para las organizaciones de derechos humanos esto es una línea roja, en el sentido de que fueron muchos años para poder determinar responsabilidades de violadores a los derechos humanos y que puedan ser indultados después. Como que siempre lo han puesto en una categoría distinta, porque los delitos de lesa humanidad no son lo mismo que un delito común. Sí, pero esas personas ya están condenadas, ¿no es cierto? Y la justicia no es sinónimo de venganza. Y por lo tanto yo lo que llamo es hacer una mirada amplia sobre esta materia. Ya, ¿y eso podría implicar una propuesta de indulto por parte del gobierno? Nosotros no vamos a hacer ninguna respuesta de carácter general, porque no solamente se va a observar una circunstancia en particular como la que usted describe, sino que, quiero insistir, es un expediente que recaba, ¿no es cierto?, una serie de informaciones, y sobre la base del total de esas informaciones se decide. Pero con un criterio. ¿Qué sería cuál? Si es el caso a caso. El criterio me lo va a dar a mí el expediente y el resultado que tiene ese expediente, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa cuando usted tiene un juicio. Ese juicio, ¿no es cierto?, se va ingresando ese proceso con una serie de antecedentes, y el juez no es que tenga un criterio, el juez analiza los antecedentes y luego resuelve. Acá se van incorporando los procesos, una vez que estén lo vamos a analizar en conformidad con la legislación vigente y adoptaremos una decisión. Y eso tiene que ver con el estado de salud de la persona, no con muchos el delito cometido o si mostró arrepentimiento. Con muchos antecedentes. ¿Esos elementos también son elementos? ¿Esos son considerados, perdón? Sí, en general la respuesta es sí, porque se incorporan en el expediente y por lo tanto son considerados, ¿no es cierto? ¿Si mostró arrepentimiento? Todos los elementos, es que todos los elementos son considerados, no se Ya. trata en particular, incluso el arrepentimiento está también para algunas figuras específicas, ¿no es cierto?, que regula también hoy día la legislación en esta materia y que se han introducido precisamente respecto a delitos que se llaman de lesa humanidad. Hablamos esta mañana con Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Hablemos también, a propósito de eso, de derechos humanos, el plan de búsqueda, justo que estaba antes que usted, el ministro, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, que fue ministro de Justicia, que empujó y llevó adelante el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos. Eso implicó una controversia cuando usted llegó, porque hubo unos ciertos despidos y algunos críticos, y sobre todo organizaciones de derechos humanos, decían que de alguna manera se cortaba este plan de búsqueda. ¿Cómo sigue en su gestión? Sigue fortaleciéndose esa materia. Y no me gusta tampoco hablar de despido, creo que una palabra un poquito despectiva. Lo que hace cualquier gobierno cuando ingresa, ¿no es cierto?, es que la jefatura de las distintas divisiones uno las modifica y, ¿no es cierto?, incorpora a quienes creen que lo van a ejercer muy bien. Y eso ha ocurrido con el plan de búsqueda, se ha fortalecido. Tengo en mente al menos 3 o 4 contrataciones, ¿no es cierto?, se han efectuado durante los últimos 3 o 4 meses. Tengo claro, ¿no es cierto?, la colaboración que el subsecretario de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, y la directora del programa le han prestado a los ministros en visita extraordinaria. Tengo claro también, por ejemplo, la forma en que se están desarrollando las interoperaciones, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas para desarrollar algunas actividades. Creo que la última, la semana pasada o antepasada, fue en el Cerro Chena. O sea, es un programa, un plan, ¿no es cierto?, que sigue vigente y que cumple, ¿no es cierto?, con obligaciones que tenemos como Estado. ¿Usted suma a las organizaciones de derechos humanos en este plan de búsqueda? El subsecretario de Derechos Humanos la suma todo el tiempo, tiene reuniones periódicas, hay reuniones establecidas, ¿no es cierto?, mensualmente, en las cuales se da cuenta de cuáles son los adelantos en cuanto se reciben, ¿no es cierto?, de los comentarios, las observaciones. Son reuniones que las está haciendo la directora del plan también con bastante asiduidad. Ministro Fernando Rabat, que quiero preguntarle sobre cárceles. Se esperaba que una unidad fuera remodelada aquí en Santiago para alta seguridad. Se ha visto trabado eso, ha habido un enfrentamiento con el municipio de Santiago. ¿Hay avance para que esto se concrete o derechamente vale más la pena mirar al otro lado? Rancagua, usted lo escuché que mencionó. No, yo no lo menciono, pero tampoco me gusta la palabra enfrentamiento. Yo creo que hay que cuidar las palabras, ¿ya? Porque enfrentamiento supone que hay una disputa, una lucha, y eso no es así. Acá lo que hay es un problema de bien común, de bien público. Y lo que tenemos que entender todos los chilenos, todos los ciudadanos de todas las regiones del país, es que tenemos un problema de sobrepoblación carcelaria de más del 150%. Y esa es una realidad. ¿Cuántos hay actualmente, perdón, ministro? ¿Cuántos hay y cuántos? Déjeme números globales, 63.000 y deben haber 40.000. Ya, perfecto. Y entonces esa es una realidad. Y la pregunta es cómo nos hacemos cargo de esa realidad. Y entonces, para hacernos cargo de esa realidad, es que tenemos un plan carcelario que estableció el gobierno del expresidente Boric, y nosotros a ese plan carcelario queremos incorporarle 20.000 plazas nuevas. Y eso supone, ¿no es cierto?, que en distintas regiones del país vamos a construir y vamos a ampliar
cárceles para poder, ¿no es cierto?, rebajar esa sobrepoblación carcelaria. Y eso Pero- es lo importante y eso es lo relevante que debe entenderse. Ya. Ahora, a fines de julio o las primeras semanas de agosto, ¿no es cierto?, se entrega completamente la cárcel de Talca, del Maule, ¿no es cierto?, la Talca de La Laguna, en donde vamos, ¿no es cierto?, a incorporar 1.800 Ya. plazas nuevas. Pero hasta lo de el centro Santiago, penitenciario. ¿no se sabe? ¿Cómo no se sabe? No O se sea, lo sabe estoy si es que diciendo- No. Puntualmente, esa remodelación que se pensaba hacer en Santiago, la comuna de Santiago. Está dentro de los planes del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, ampliar Santiago, que es una necesidad. Hoy día existe una resolución judicial, ¿no es cierto?, que impide avanzar, ¿no es cierto?, en esa materia. Es una resolución judicial de carácter provisional que no ha decidido el fondo de la cuestión y nosotros que somos respetuosos de los tribunales de justicia vamos a esperar lo que se decía. Pero le quiero insistir en algo. Esta es una mirada de bien común, de largo plazo. No nos quedemos, ¿no es cierto?, en la cuestión pequeña de enfrentamiento, porque no es así. Es un problema país. Pero, ministro, usted dice, hagámonos cargo de las palabras. Y la verdad es que yo creo que la palabra enfrentamiento es una palabra que cabe en esta discusión, porque el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Sebastián Piñera, presidente de un partido de Chile Vamos. Claudia, es que para enfrentarse es necesita que- dos partes y yo no me estoy enfrentando bueno, con nadie. Entonces, le pero- quiero ser sumamente claro esto Ya. una vez más. Este es un problema de país, es un problema bien común. Yo no tengo ningún problema con el Pero- alcalde de Bordes y queremos avanzar en un plan carcelario, queremos incorporar por la vía de las concesiones, queremos establecer un sistema de construcción modular de cárceles que nos permita ampliar y construir cárceles en 18 meses. Lo que dice Esa es nuestra el meta. alcalde. No tengo enfrentamientos Sí, con nadie. Pero lo que dice el alcalde, defendiendo a la ciudadanía de la comuna de Santiago, lo que él dice es que ningún recinto moderno, salvo Santiago 1, está en el corazón de la ciudad. Y eso también es algo a considerar, digamos. Cárceles que estén O sea, en el por corazón supuesto mismo que de la es- ciudad. Por supuesto que es algo a considerar, pero también hemos explicado en más de una oportunidad que en la región metropolitana no hay otros terrenos disponibles. ¿No es cierto? Entonces, si lo hubiera, evidentemente que uno recorrería él. Efectivamente, Gendarmería adquirió un terreno en Tiltil el año, ¿no es cierto?, 2008. Lamentablemente, después del terremoto, se secaron las napas, no tiene agua ese terreno. Fuera, ¿no es cierto?, el plan regulador metropolitano, los terrenos disponibles no me calzan tampoco, ¿no es cierto?, con disponibilidad de agua. Por lo tanto, no hay otro. ¿Y Rancagua es una alternativa? Insisto, Rancagua está dentro del plan de infraestructuras carcelarias. Como en muchas otras regiones del país, hay planes para ampliar y construir. ¿Y en los nuevas alrededores de cárceles. Santiago? Le acabo de explicar. No hay terrenos, lo acabo de explicar. Y con respecto a los tipos de cárceles, usted dice que queremos implementar cárceles modulares en 18 meses, que es muy poco tiempo para levantar Pero alguna. se está haciendo en Está bien. Argentina. Tenemos nosotros hoy día una comitiva funcionaria que se encuentra en España, en Francia, en Inglaterra, aprendiendo precisamente esos modelos para poderlos tener, ¿no es cierto?, operando en Implementados Chile acá. prontamente. Y de esos algunos es considerado una cárcel especial de alta seguridad, el sistema La Italiana, Sí. para que se entienda. Sí. El fiscal Ángel Valencia nos decía, le parecía muy interesante. Hay estos días incluso un seminario aquí en Chile respecto a la materia. Sí, estuve comiendo anoche ahí con los, mire. con los magistrados Ya. italianos, ¿no es Y- cierto?, que conocían. de ¿Se esa va a hacer materia. eso? ¿Vamos a tener una cárcel La Italiana muy severa? Sí. A ver, nosotros actualmente lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, en muchos penales es establecer módulos de máxima seguridad, en donde efectivamente, sobre la base del reglamento que hoy día rige a Gendarmería, el director general ha adoptado medidas, ¿no es cierto?, en relación con vestimenta, en relación con locutorio, en relación, ¿no es cierto?, con... Sin visita cara a cara. Con visita, en relación con la encomienda. O sea, efectivamente, hoy día, para lo que es máxima seguridad, por ejemplo, hace 2 semanas atrás se inauguró en La Serena, ¿no es cierto?, 2 módulos, el 31 y el 33, que reciben a 50 imputados y condenados por máxima seguridad. No se descarta construir dentro de este plan carcelario una cárcel que esté destinada íntegramente, ¿no es cierto?, a máxima seguridad. Y en el- Y no sabe eso, dónde. Eso permite, ¿no es cierto?, algo que es clave en materia del crimen organizado, que es la segregación. Ministro, y lo último en ese sentido, para su juicio, porque hay modelos de cárceles. ¿Le parece mejor el modelo italiano, cárceles italianas, como se combatió la mafia, o el tipo Bukele, que es lo que se ha señalado en Colombia, que Ecuador también llevó adelante? Mire, más que los nombres, a mí lo que me interesa realmente... El modelo de cárcel, le pregunto. Más que el nombre, lo que me interesa realmente es que tengamos la capacidad carcelaria suficiente para poder segregar. Y cuando logramos segregar, tenemos distintos fines. 1, atacar el crimen organizado, y 2, lograr reinserción. Sí, entiendo Entonces, eso. cuando tenemos... Es que no me importa el nombre. Le quiero Ajá. insistir de nuevo. No me Pero importa son el nombre. modelos distintos, no que es un me problema de importa- nombre, no de me importa modelo. el nombre, no me importa el nombre. Lo que me interesa es que tengamos
posibilidades reales de segregación donde podamos ingresar, ¿no es cierto?, al crimen organizado y aplicar medidas de máxima seguridad, y en donde también podamos, vía segregación, lograr reinserción, que es una cuestión clave. Ya, pero en la práctica, el crimen organizado sigue operando a nivel, por lo menos de la región, teniendo segregación desde las cárceles. Así opera el Tren de Aragua, así opera, ¿no es cierto?, en Sao Paulo. Las grandes organizaciones criminales partieron desde la cárcel y también hay segregación. Por eso el modelo sí importa. Claudia, pero usted no me puede negar que la Fiscalía acaba de hacer, por ejemplo, la llamada Operación Tokio, que precisamente desbarata desde la cárcel No sé, yo una banda. Entonces, lo que no le quiero desconozco decir para que nada la hoy otra día Fiscalía. estamos trabajando fuertemente, ¿no es cierto? Existe hoy día, por ejemplo, está funcionando completamente sistemas digitales, ¿no es cierto?, de televisión en Valparaíso, en Colina, en Osorno, está funcionando un 100% los modelos de inhibición telefónica en Arica, estamos ya con Marcha Blanca en buenas otras partes de las cárceles, estamos interviniendo fuertemente, O sea, ¿no es cierto?, las si cárceles. traemos desde Colombia, porque eso Chile está requiriendo, dos de los máximos cabecillas del Tren de Aragua a Chile, ¿tenemos condición carcelaria para poder Pero mantenerlo aislado? completamente, y en varios penales. O sea, las cárceles Muy no bien. están en descontrol en ese Para sentido. nada, no, el Estado pero está a para cargo. nada, Ya. pero Bien. completamente. 8:27. Muchas gracias, ministro Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, por esta conversación aquí en Pauta Análisis. A ustedes, muchas gracias. Quedaron muchos temas en el tintero. Pero Espero muchos. que otra vez podamos conversar de la ética profesional de los abogados, que es algo que al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le interesa de sobremanera. Somos testigos, ¿no es cierto?, de que necesitamos que todos los abogados, se encuentren o no colegiados, estén sujetos a un control ético efectivo. Bueno, tuvimos el caso de Luis Y Hermosilla, por ¿no? eso, ¿no es cierto?, es que desde el día 1 hemos promovido, ¿no es cierto?, reformas legales para que podamos tener un control efectivo de la ética ¿Y profesional. qué le preocupa ahí de eso de Me la...? preocupa que los abogados que no se encuentran colegiados en el colegio de abogados respectivo no tienen un control ético efectivo. Y le eso es- preocupó, perdona Gerardo, le preocupó que Luis Hermosilla, el Colegio de Abogados, haya llamado tanto en haber hecho Sí. una... El colegio de abogados desde el día 1 inició, ¿no es cierto?, una investigación en esa materia. La razón por la cual se demoró es porque existían normas reglamentarias en el colegio de abogados que impedían que la tramitación se hiciera en paralelo. Pero a mí lo que realmente quiero ensalzar es la necesidad de que todos los abogados tengamos un control ético efectivo. Estamos trabajando en ese proyecto de ley, estamos trabajando en esa reforma, porque es clave. Frente a cada caso de fraude hay detrás un abogado, y eso tiene que terminar. ¿Y le preocupa la relación con los narcos también? ¿A quienes representan? Todas me preocupan y hemos tomado alguna idea de Ya. algunos parlamentarios, ¿no es cierto?, para también podernos enfocar en esa Bien. materia. 8:28. Gracias, ministro. Ministro Fernando Rabat, muchas gracias por A estar acá. ustedes ha sido un gusto y muchas gracias. Que esté muy bien.